7 de la mañana con 37 minutos, 7 con 37 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con nuestro invitado, el primero de esta jornada, el analista político Matthew Lecuan, que nos acompaña vía telemática. Matthew, buenos días, bienvenido. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Liceni Espinel. La telenovela en la Asamblea continúa, se suma un nuevo capítulo. Reapareció la expresidenta Guadalupe Llori a decir que le han usurpado la presidencia, que la destitución que se realizó es ilegal y que nada está, que no todo está dicho, que ella confía en una resolución judicial que le favorezca para que todo este proceso vuelva a cero y ella recupere la presidencia de la Asamblea Nacional. Entre tanto, no se dio paso al juicio político en contra del contralor subrogante, el señor Río Frío, y mientras tanto el gobierno sigue presionando a la Asamblea Nacional. ¿Cómo mira usted este nuevo capítulo de la crisis política en la Asamblea y en el país en general? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Liceña. Buenos días, Alexis. Hola, gracias Matthew, por la invitación. Bueno, es una mala telenovela. Yo no es mi género de series, pero bueno, creo que es bastante mala esta telenovela. De hecho, creo que atrás hay varias razones, digamos. Primero, me parece que hay una mala calidad, para no decir más, hay una mala calidad de los asambleístas en general, ¿no? El debate es súper pobre, y no solo lo que se recoge en los medios de comunicación, estas disputas de poder, etcétera, etcétera, ¿no? El debate es muy pobre en la Asamblea. Y creo que ahí hay un problema político que es mucho más amplio que la Asamblea Nacional como tal. Creo que el empobrecimiento del debate político en general no es casual en un momento de neoliberalismo duro, ¿no? El neoliberalismo no es solo un sistema económico y social. El neoliberalismo también es una manera de ver la sociedad, pero también una manera de ver la política y una manera de hacer política. Y el neoliberalismo, una de sus características es pensar que los expertos, todas las decisiones que deberían ser políticas, son decisiones técnicas, ¿no? Y entonces evacúa lo político y evacuando lo político evacúa también lo ideológico. Y eso finalmente es lo más grave del neoliberalismo, digamos, es lo que es, y no es una casualidad que en este momento haya un sentimiento muy presente en la población ecuatoriana que vemos dentro de las encuestas, que es la antipolítica, ¿no? En general, el neoliberalismo viene de la mano con lo antipolítico y lo pospolítico, ¿no? Entonces, eso es un primer punto. Ahora, para volver al tema de la Asamblea, me parece que ahí, además de la mala calidad de los debates, hay una pugna de poder que es bastante fuerte, ¿no? Por un lado, yo no diría una pugna de poder pues, para cargos externos, etcétera, que además no se deciden en la Asamblea, sino una pugna de poder entre el Ejecutivo y el resto de funciones, digamos. Y la Asamblea está dentro de esto. Y no es una casualidad que ayer Guadalupe Llori, la expresidenta de la Asamblea, llegó con un discurso muy parecido al del presidente Lasso, ¿no? Acusando a Correa, Nebot, a Issa, que es el presidente de la CONAIE, que normalmente es su aliado, que es del mismo partido político Pachacutic, y lo acusa como si fuera su enemigo político como tal. Este discurso de volver a la desestabilización política, etcétera, me parece que es nefasto.
Yo no sé si, no soy abogado y de hecho no quiero ser abogado, por eso no soy todólogo tampoco, pero no sé si lo que pasó en la asamblea es legal o no lo sé, no es lo... Pero lo que sí veo es que, digamos, la destitución de Guadalupe Llori es también una respuesta política a un problema que ya estorbaba a la asamblea, que bloqueaba a la asamblea, ¿no? La no convocatoria de sesiones, bueno, etcétera. Sé que hay trabajo en comisiones, pero bueno, Claro. el pleno es un show que ya deberían bajar el nivel de show y hacer más política y sobre todo pensar más en la sociedad y en la ciudadanía, ¿no? Matthew, qué gusto saludarte, buenos días. A ver, hay algunas cosas que en su primera respuesta Matthew nos deja y en realidad podríamos ir desarrollándolas cada una en media hora porque son algunas y son muy interesantes. A ver, hay un empobrecimiento del debate, eso es real. O sea, esta asamblea en materia de debate político es realmente paupérrimo el material que hay, ¿no? O sea, ya acabamos de ver hace un momento, antes de que entre la entrevista de Matthew, imágenes de asambleístas que estaban ahí pullándose, ¿no? Eso no es parte del debate. Y hemos visto además otras intervenciones, por ejemplo en el tema del aborto, unas intervenciones que provocaban vergüenza, un empobrecimiento total, ¿no?, del debate y a la larga también de la política. Y por eso, lo que decía Matthew, por eso se da lugar también a que surjan estos personajes que quieren representar la antipolítica, ¿no? Entonces por ahí aparece un Otto Sonnenholzner diciéndote, yo no soy político, la política me apesta, pero fui vicepresidente. Yo no soy político, la política me apesta porque es corrupta, esto, pero quiero ser candidato a presidente en el 2025. Por eso aparece Herbas, por eso aparece Yacu también con esos mismos mensajes, haciendo política y mintiéndole a la gente que son antisistemas. Y lo más importante, que además nos debería poner a reflexionar a todos de lo que ha dicho Matthew, es sobre lo que representa el neoliberalismo, que es muchísimo más que un simple proyecto económico. Es muchísimo más que un simple proyecto económico. Entonces, pero yo quisiera que profundicemos sobre esto, Matthew, porque ¿en qué momento es que ocurre esto? Después de 10 años del gobierno de Correa, en donde se profundiza un proyecto político que con sus errores y virtudes, porque errores tuvo, virtudes también, ningún sistema es perfecto, ningún proyecto político es perfecto, pero con sus errores y virtudes dio lugar a que exista algo de participación ciudadana, ¿ya? Y tuvo al ciudadano, a la persona, a la mujer, al hombre, al niño, a la niña, al adolescente, etcétera, a los abuelos, a las abuelas, tuvo como el centro de la política pública en materia social, en materia económica, etcétera. Y hoy nos volcamos a un proyecto totalmente contrario, en donde prima, como hemos visto, lo que nos han dicho, lo que es poner hoy la casa en orden, primero las finanzas públicas, ¿no? Entonces, esto, y después de un periodo de 4 años que les llamaron de transición, que fue ir allanando el camino para llegar a este momento. Y esos 4 años parecería además, Matthew, yo quisiera también una reflexión sobre eso, que no existe en la memoria ni del presidente Lasso, ni de su partido, incluso de los propios socialcristianos que ahora quieren mostrarse como opositores al régimen, pero el gobierno de Moreno parecería que es un agujero negro en la historia del Ecuador. Sí, bueno, el gobierno de Moreno creo que no ha sido bien analizado, sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? Moreno era un personaje que justamente representaba la pospolítica. La pospolítica es un sentido de que finalmente todo debe estar positivo, el consenso, que no hay ideologías y entonces dejamos la política a un lado. Eso yo diría que es un efecto también de un cansancio de una parte de la población después de 10 años de hiperpolítica, ¿no? Al final, la estrategia populista, en el buen sentido de la palabra, no como se usa comúnmente, entendiendo el populismo como una estrategia política que construye una frontera política entre dos campos antagónicos, más o menos,
adversarios. Esta frontera ha sido al inicio de la Revolución Ciudadana, todos contra la partidocracia o antineoliberalismo, neoliberalismo, que después se transformó poco a poco en una frontera un poquito más moral, digamos, entre los que dicen la verdad, y los mentirosos, bueno, etcétera. La estrategia finalmente populista politiza muchísimo la política, ¿no? Y hay politiza mucho la sociedad, y entonces después de 10 años de hiperpolítica, y un cierto, se veía un poco en las encuestas, pero un cierto cansancio por parte de la población, el discurso de finalmente queremos volver a almorzar en tranquilidad, en familia, pegó un poco, ¿no? Y sobre todo en una ciudad como Quito que se cree, digamos, lo más politizado y el centro político del país. Quito finalmente representa bastante bien este sentimiento, y ahora no es una casualidad que en las últimas elecciones y también en las elecciones presidenciales, los candidatos con esta imagen antipolítica o pospolítica, como Herbas o Yacu o Rodas en su momento, ganaron en Quito, ¿no? No es una casualidad, es decir, la capital se transformó en un feudo de lo pospolítico. A eso hay que añadir entonces los 4 años de Moreno, que finalmente tenía solo un lema, que era descorreizar al Estado, descorreizar a la política, y según ellos eso se logró, pero se logró tanto que todo es culpa de Correa. Entonces, ahí hay una contradicción dentro de su argumentación política, que es, por un lado, logramos descorreizar a las instituciones, logramos descorreizar a la política, y por otro lado, hasta ahora todo es culpa de Correa. Entonces ahí habrá que saber, ¿no?, qué está pasando. Todo es culpa de Correa, y además en las instituciones, si no funcionan, es porque todavía hay correístas por otro lado. Entonces, bueno, ya. Los 4 años no fueron bien analizados, sencillamente porque Lenín Moreno gozó de un bloque de poder poderoso, de un bloque de poder constituido por un lado por, digamos, las cámaras, los grandes empresarios, el gran capital, para ir rápido, y también, bueno, el PSC, toda la derecha ecuatoriana, y los medios de comunicación, ¿no? Y este bloque de poder ha actuado para justamente minimizar lo que pasó en estos 4 años, que fueron unos 4 años, digamos, sobre todo desde 2018 y la transición hacia otra institucionalidad que tiene sus consecuencias ahora, y eso no habría que analizarlo mejor, ¿no? Esta pugna de poder finalmente viene de un campo que se unió en contra del correísmo. Es decir, su anticorreísmo hizo que hicieran una causa común para votar la Revolución Ciudadana de todos los lados, incluso con persecución política, ¿no? Judicial, perdón. Entonces, su anticorreísmo les sirvió para eso, pero el anticorreísmo no es una ideología, ¿no? Y ahí vuelven también las... ¿Qué es el anticorreísmo, Matthew? A ver, no es una ideología, ¿qué es? Es un sector político que quiere borrar de la historia 10 años de Revolución Ciudadana. ¿Y eso es democrático? Digamos, eso es ser demócrata, eso es democracia. No iría en este lado. No creo que el argumento vaya por el tema democrático o no. Es construir, finalmente es una estrategia populista, de hecho, es construir finalmente un enemigo, ¿no? Un enemigo, no un adversario. Pero es que el enemigo está... Yo te pregunto por qué, si esto es democrático, y te voy a dar mis razones. Tú vas a decir, este loco, ¿cómo va a decir que combatir al correísmo es ser antidemocrático? Yo te voy a dar mis razones.
Ya. El enemigo está construido. El enemigo es la Revolución Ciudadana, es Correa, todo lo que representa Correa, todos los aliados de Correa, ¿ya? Ahora, el problema es cuando, desde, por ejemplo, las plataformas comunicacionales y mediáticas que ha tenido el gobierno. Voy a citar un caso específico, con nombres y apellidos. Carlos Vera, en TC Televisión, medio incautado, administrado por el Estado, entrevistaba a un doctor en leyes, ¿ya?, llamado Roberto López, que decía que el presidente tenía que mandar a la casa a la asamblea porque la bancada mayoritaria, o sea, la bancada con mayor número de curules, era la de la Revolución Ciudadana, y que como la Revolución Ciudadana son una piedra en el zapato, y son una banda de crimen organizado, y son delincuentes, y son mafiosos, y son corruptos, sin prueba alguna, más que solamente su animadversión, porque claro, tienen creado ya el monstruo este del enemigo que bien señala Matthew. Entonces el tipo decía, hay que mandar a la casa esta asamblea, que nuevamente se repitan las elecciones y procurar que no participen los correístas. Entonces, eso es ser demócrata, eso es apoyar, impulsar un proceso democrático en el Ecuador. Alexis, creo que ahí hay dos cosas que hay que diferenciar, ¿no? Hay que diferenciar la construcción del anticorreísmo como, digamos, que tiene como objetivo eliminar a un campo político importante, un sector político importante en la población ecuatoriana, que es la Revolución Ciudadana, y por otro lado, la manera de hacer política de este anticorreísmo, ¿no? Creo que ahí son dos cosas diferentes. Ser anticorreísta no necesariamente quiere decir ser autoritario o antidemocrático, pero la manera de hacer política de muchos representantes de este anticorreísmo, y empezando por Carlos Vera, cuando se ve que Carlos Vera hace opinión pública en Ecuador, no hay que extrañarse del nivel, digamos, mediocre del debate político, ¿no? Entonces, bueno, como Carlos Vera, como Fernando Villavicencio, como varios que para ellos, para eliminar el correísmo, hay que utilizar todas las armas, incluso si estas armas son autoritarias. Y ahí es otra característica que no ha sido, que digamos, habría que analizar mejor, pero es otra característica de la transición de Moreno y también, yo diría, del primer año de Lasso, es, digamos, además del neoliberalismo, estamos en otra fase del neoliberalismo un poquito más allá de los 90, que es el neoliberalismo autoritario, ¿no? Entonces, este carácter autoritario del neoliberalismo hace que se está utilizando todo para eliminar un campo político, pero no solamente, también para vigilar la sociedad, también para arremeter contra toda organización social, también para arremeter contra todo lo que representan las ideas de izquierda. Ese creo que va mucho más allá de la Revolución Ciudadana. Este autoritarismo es una batalla de ideas para aniquilar, digamos, todo lo que es ideológico según ellos, haciendo creer que el neoliberalismo no es una ideología, a pesar de que es una ideología política, para imponer, digamos, las ideas políticas del neoliberalismo, que es finalmente la mercantilización de todas las esferas de la vida. El mejor ejemplo en este momento es la salud, ¿no? Matthew, y también creo que es la seguridad, ¿no? No es una casualidad que estemos en crisis dentro de la seguridad y dentro de la salud. Pero también es una manera de ver la vida, el neoliberalismo. Entonces, en este sentido, no es digamos, que estemos en una fase autoritaria del neoliberalismo, es también para imponer una manera de pensar a la sociedad para que el sistema neoliberal sea mucho más aceptado que lo que puede ser en la sociedad. Matthew, usted decía que va más allá de la Revolución Ciudadana o lo que represente ese sector político, que va contra la izquierda. Pero yo le pregunto allí, ¿cómo poder catalogar que va contra la izquierda si se supone que parte de la izquierda
se supone, porque se han presentado como sectores de izquierda, me refiero a la izquierda democrática y a Pachacutic, que han estado cogobernando con el presidente de la República, que es de una ideología totalmente contraria, que de derecha, neoliberal. Ahí yo creo que, bueno, si vamos del lado de la izquierda democrática y analizando sobre todo su candidato presidencial, ¿no? Ahí no, su candidato pues, presidencial era progresista en algunas ideas societales, digamos, como el aborto, que después de hecho estaba en contra, pero bueno, como el aborto y otras cosas. Pero al final su programa económico era un programa neoliberal. Él no está en contra de la austeridad del Estado, de disminuir el famoso peso del Estado, de privatizar algunas empresas públicas, etcétera, etcétera, ¿no? El programa económico de Arbaz era un programa neoliberal, que se llama en lo académico, digamos, lo que se llama el progresismo neoliberal, pero bueno, ya. Entonces, digamos, yo la izquierda democrática, como decía en otra entrevista, para mí es una ideología líquida, ¿no? Pueden pasar de lado al otro sin problema, pues, y finalmente lo que cuenta es el poder, ¿no? Y tener un poco de cargos por ahí y por allá. Por el lado de Pachacutic me parece que es mucho más interesante analizar, porque ahí hay una pugna dentro del movimiento mismo que a tal punto que en el último intento de judicializar el tema de la asamblea, entonces de judicializar también la política, la demanda fue del bloque de Pachacutic en contra de un asambleísta de Pachacutic para salvar a la presidenta de la asamblea Pachacutic. Es una locura. Entonces, ahí me parece que hay un problema político dentro de Pachacutic que deberían resolverse políticamente al interno del movimiento, ¿no? Y no a través de la justicia y de la judicialización de la política y además de la intromisión de una función del Estado en otra función del Estado. Bueno, eso me parece una locura. Pero bueno, dentro de Pachacutic vemos que incluso la presidenta de la Asamblea, retomando el discurso del presidente, está metiendo al presidente de la CONAIE dentro de los posibles desestabilizadores de la nación, ¿no? Entonces, ahí, y esa es una parte de la izquierda, digamos, ¿no? Una izquierda anticorreísta, pero es parte de la izquierda. Como podemos ver también el último allanamiento y encarcelamiento de militantes del movimiento guevarista, ¿no? Que iban a hacer una guerrilla en Ecuador, pero bueno, estamos ahí, estamos mal, estamos mal, pero ¿qué quiere decir esto, digamos? Esto también es una manera de dar miedo. Desde unos años, cuando salimos en manifestaciones, sobre todo desde octubre de 2019, tenemos miedo a la represión para salir expresando nuestro descontento en contra, de manera democrática y pacífica, en contra de decisiones de un gobierno. No es para tumbar a un gobierno, sino en contra de decisiones. Y salimos en la calle y con miedo. Eso creo que es uno de los sentimientos que representan bastante bien este autoritarismo, ¿no? No es solo, es decir, finalmente hay un enjuiciamiento de algunos y algunas líderes sociales, pero este enjuiciamiento también puede caer en todo momento sobre cualquier persona, como pasó con el movimiento guevarista, ¿no? Entonces, este miedo a expresarse, este miedo a participar a la política es parte también de una manera autoritaria de hacer política, ¿no? Matthew, ahora, este cambio de autoridades en la Asamblea Nacional, bueno, de la presidencia al menos, en la Asamblea Nacional, ¿cree usted que va a permitir que la Asamblea empiece nuevamente a trabajar al 100%?
ya se habla incluso de la conformación de un nuevo bloque de legisladores que reúna a los disidentes de Pachacutic, de la izquierda democrática, algunos que también están dispuestos a salirse de la bancada del acuerdo nacional, y así se conforme un nuevo bloque, no sé si les avance para conformarse como bancada, pero al menos sí un nuevo bloque al interior de la Asamblea. ¿Usted cree que con este cambio de autoridades de la presidencia, especialmente, vuelva a coger ritmo el trabajo legislativo? Bueno, eso habría que ver, no tengo bola de cristal, no es mi trabajo, digamos, predecir el futuro, pero para que pase eso, creo que también hay que añadir otro actor, que es el Ejecutivo, ¿no? Si Lasso sigue con su visión de banquero empresarial, ahí sí, de jefe de empresa, intentando que cuando él dice algo se ejecute su decisión, eso, digamos, no va a contribuir a un trabajo fluido dentro de la Asamblea y entre la Asamblea y el Ejecutivo, ¿no? Creo que uno de los mayores obstáculos de un buen trabajo en la Asamblea es también la manera de hacer política de Lasso por un lado y de su gobierno por otro, ¿no? Es decir, si hay voluntad, digamos, de negociar, de explicar bien las leyes, de aceptar el debate democrático, de aceptar la deliberación, ahí sí quizás el trabajo dentro de la Asamblea podría ser un poco mejor, digamos. Pero si el Ejecutivo y su cabeza Lasso siguen con esta visión empresarial, digamos, de imponer sus decisiones, y si no están de acuerdo con mi decisión, que se vayan a la casa, creo que eso no va a contribuir a un debate más tranquilo, digamos, y a unas decisiones a favor de la sociedad en general. Hubo una intervención en la sesión de la noche del pasado miércoles donde destituyeron a Guadalupe Dori, que a mí me causó, digamos, o sea, me provocó ponerme a pensar sobre lo que fue este año, Matthew. Este año en función de la presidencia de Guadalupe Dori, pero también lo que ha sido la intervención durante décadas en política del movimiento indígena. Cuando Bruno Segovia dijo, Pachacutic ha perdido una oportunidad histórica, que era, además, cuando le entregan la presidencia, tomando en cuenta todo lo que implica, la responsabilidad que es y de tales, Pachacutic perdió una oportunidad histórica al haber confiado en Guadalupe Dori. Ahora, y volviendo al tema del rol de las izquierdas también en este momento tan complejo, cuando nos gobierna un presidente banquero, con políticas neoliberales radicales y demás, estas izquierdas, de cara a las elecciones del 2023, ¿cómo ves tú que van? O sea, las izquierdas representadas por Pachacutic, que ahora me parece que de alguna forma también han puesto en juego el capital político que les dejó Yacu Pérez con su buena participación en la candidatura del 21. Las izquierdas, estas líquidas, bisagras, como la izquierda democrática, que están ahí, ¿no? Se están jugando y bailando al son que les toque el poder. Y la Revolución Ciudadana, que es una izquierda que, digamos, está representada en un partido político que hoy en día es, les guste o no, la mayor fuerza política del país, pero que también es cuestionada. Entonces, ¿cómo llegan estas izquierdas a las seccionales del 2023? ¿Con qué expectativas? ¿Y cómo ves tú también que el 23 marque como el puntapié inicial, para hablar en términos futboleros, que a nosotros nos encanta, al 2025, en donde vamos a elegir nuevamente gobierno? Yo creo que ahí no hay que confundir las elecciones locales con la política nacional, ¿no? Muchas veces en las elecciones locales hay unas dinámicas locales que influyen bastante. Entonces, decir, por ejemplo, ¿no? Yo estoy de acuerdo, Pachacutic tenía una oportunidad histórica de mostrar que son capaces de gestionar, digamos, una institución súper importante como es la Asamblea Nacional, y la perdieron totalmente. Y bueno, ya, no me sorprende, yo lo veía directamente. Guadalupe Dori no es una sorpresa ninguna
las personas que saben más o menos quién es y qué rol ha tenido en la Amazonía ecuatoriana. Pero decir por qué el Pachacutic desperdició esta oportunidad, no van a hacer un buen resultado en las elecciones locales, me parece muy apresurado, ¿no? Sobre todo porque Pachacutic tiene espacios locales muy históricos, digamos, ¿no? Por ejemplo, en Cotopaxi, en Chimborazo, en la Amazonía, sobre todo en el sur de la Amazonía, etcétera. Entonces, no me sorprendería que en las elecciones de 2023 Pachacutic siga teniendo un cierto número de alcaldías y de prefecturas. La izquierda democrática igual tiene un poco de unas zonas, digamos, pero creo que va súper debilitado, sobre todo por la crisis interna que existe en la izquierda democrática. Y en cuanto a la Revolución Ciudadana, habría que ver, ¿no? Yo creo que mucho dependerá de las candidaturas, de quiénes van a ir de candidato y de candidatas. También de la manera como se va a decidir estas candidaturas. Porque al final, a pesar de lo que se puede decir, la Revolución Ciudadana sí tiene una estructura y sí tiene mucha militancia. Y esta militancia es una militancia formada que sí tiene como líder a Rafael Correa y sigue mucho lo que dice Rafael Correa, pero que tiene opinión propia, ¿no? Y yo diría que la manera de elegir a sus candidaturas puede generar entusiasmo o no al momento de arrancar la campaña. Y eso es importante dentro de la Revolución Ciudadana, porque finalmente la Revolución Ciudadana dentro de las campañas electorales puede contar con su militancia y casi solo con su militancia. Entonces, si su militancia llega con entusiasmo, pueden hacer una buena campaña. Si las candidaturas generan conflictos a nivel local, rencores, etcétera, ahí sí puede haber problemas. Entonces, vamos a ver cómo van a ser estas elecciones, pero me parece muy apresurado plegar las dinámicas nacionales con dinámicas locales. Son elecciones distintas. Son elecciones distintas. Muchísimas gracias Matthew por su tiempo, por el análisis que nos ha permitido realizar en esta entrevista. Matthew Lecuan, analista político que ha estado con nosotros. Gracias, Matthew. Gracias, Matthew, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias por madrugar.